Amén y amén. La semana pasada, Marcelita sí, pero no. La semana pasada estuvimos hablando. ¿Quién me recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? Por favor. ¿Quién me puede recordar? Sí, sin mirar la copia ni nada. Ya iban a mirar la copia. ¿Ah? Tania ya está buscando los apuntes. Panchita, ¿de qué hablamos la clase pasada? Por lo menos, ¿cómo se llamaba la prédica de la semana pasada? Y seremos odiados. Quedamos el Señor nos enseñó que íbamos a ser odiados. ¿Por qué causa? Por causa de. ¿Y cuál es ese nombre? Por ese nombre vamos a ser atribulados. Hoy aprovecho y con todo respeto y todo cariño escuché en el estudio y quiero aclarar porque el Señor trae a las hermanas y a los hermanos, así como un día nos trajo a nosotros a quitarnos el velo de los ojos, también los ha traído a todos ustedes. Cada sábado viene una persona nueva, quizás viene uno o dos servicios, no vuelve. Todo eso es voluntad del Señor Jesús. Y escuchaba ayer en el estudio que le dijeron a una hermana que nosotros cristianos, por ser cristianos, cuando vengan los tiempos del fin, que nosotros no vamos a ser atribulados. O sea que nosotros vamos a pasar de chévere, nos van a coger, nos van a llevar, nos van a mimar para que no pasemos por lo que los demás tienen que pasar. Y precisamente hace 8 días la palabra nos enseñó que por causa del nombre del Señor Jesús vamos a ser atribulados. Quiere decir que hasta el mismo día, en el toque de la última trompeta, quiere decir que en el día postrero, ¿qué es el día postrero? Hay un día después del día postrero, ya no hay más días. El último día va a venir el Señor Jesús. Él va a venir. Y hasta ese instante nosotros vamos a estar atribulados. O sea, que en el instante que aparezca el Señor Jesús es donde termina la tribulación para el cristiano. No se dejen comer de cuento, ni de fábula, ni de carreta. Eso es un sofisma de distracción para que usted se desvíe del plan de salvación. Porque el ser humano siempre busca ir a una congregación a escuchar lo que lo haga sentir bien. Le decía la semana pasada y le preguntaba a las hermanas o los hermanos que quieren ser bautizados, le preguntaba, les decía, porque una vez que leímos acá que nos van a matar por causa del Señor Jesús. Y les decía, ¿usted quiere bautizarse? Con todo este preámbulo, y es que quieres bautizar al punto de que tienes que entregar tu vida por el Señor Jesús. Eso que está escrito. Mateo 10:22, no lo lean, yo lo leo desde acá. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando el Señor dice que persevere hasta el fin, significa que va a ser toda tu vida atribulado por causa de su nombre. Eso no le quepa la menor duda, mi hermana y mi hermano. Dice Mateo 5, 11, 12, no lo busques, yo lo leí porque son citas que utilizamos la semana pasada. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¿Sí? Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Digan todos, nos matarán. Y seremos odiados de todas las naciones por causa de ¿cuál nombre? Jesucristo dice, por causa de mi nombre, y mi nombre es Jesús. Eso dice el Señor. Dice clarito en Mateo 24, 9. Lo más chistoso es que ahí en ese capítulo
24 de Mateo habla sobre los tiempos antes del fin. Y el Señor empieza a enumerar una cantidad de cosas, que va a haber terremotos, que van a haber pestes, que va a haber hambrunas, se entregarán unos con otros, todo eso. Y dice el Señor, y entonces, después de todo eso, significa que sí, estamos viviendo eso. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, para aquellas personas que hoy tenían duda de que si nosotros íbamos a estar de fiesta todo el tiempo, no está escrito así. Si está escrito que el Señor dice que nos van a matar y seremos odiados por todas las personas del mundo por solo decir que somos cristianos, pero un cristiano verdadero, porque hay mucha gente diciendo que son cristianos pero no lo son, porque adoran a otro Jesús que no es el nuestro. Y ustedes ya saben que ese otro Jesús es el que nombra que es la segunda persona. Ese otro Jesús es que en otra religión dice que es un profeta. Ese otro Jesús es el que le llaman que es un maestro iluminado. Todas las religiones creen en otro Jesús o nombran a otro Jesús, no el de las Escrituras. El de las Escrituras es el verdadero, es el creador del universo. Y por causa de eso, por decir eso, por creer en eso, nos van a perseguir y nos van a matar. Entonces les decía a ustedes, mis hermanos, que, en Lucas 21:12 dice también, pero antes de todas estas cosas, ¿cuáles todas las cosas que les acabo de mencionar en el otro capítulo? Nos echarán mano y nos entregarán a las sinagogas y a las cárceles y os traerán ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Hoy día, muchas cárceles por aquí en Irán, en Corea, en Irak, en todas estas zonas de por acá, hay gente que está presa por decir que Jesús es Dios. Pero nosotros no nos enteramos de eso. En este instante mucha gente está siendo apedreada y muerta en diferentes lugares del mundo por causa del nombre del Señor Jesús. Mi pregunta que les hice la semana pasada, ¿estamos listos para eso? No estamos listos para eso. No estamos listos para eso. Porque hoy continuamos con esta prédica que viene ligada con lo que acabamos de ver la semana pasada. Se llama obediencia y fidelidad. Digan todos obediencia y fidelidad. Ojo con eso. Cuando yo soy obediente a mi Señor y le soy fiel al Señor, cuando venga esa tribulación, va a ser pan comido para mí. Así como dijo Josué, cuando fue a mirar, lo mandaron con los espías a mirar allá al pueblo de Jericó, y vio que eso había una cantidad de gigantes. Y todos los demás dijeron, menos Josué ni Caleb, no nos podemos enfrentar contra ese pueblo, son gigantes. Si los racimos que vimos eran unos racimos así gigantes de uva y tenían que cargarlo como entre dos desmantes, racimos tan grandes, porque ya son gigantes, nos van a acabar. Y Josué dijo, de los 12 que fueron a espiar, Josué y Caleb. Josué dijo, si estamos con el Señor Jesucristo, eso es pan comido. Así dijo. O sea, es pan comido para nosotros. ¿Qué significa eso? Que si estamos con el Señor Jesucristo, nadie puede con Él. Y si estamos con Él, pues no van a poder contra nosotros. ¿Qué dice amén? Entonces, por esa razón, la obediencia es muy importante y la fidelidad es muy importante para que nosotros podamos decir, esto es pan comido. Pero si no estamos obedientes al Señor, no estamos estando fieles, entonces cuando venga esa tribulación, vamos a ser descalificados. Porque el Señor fue bien claro, dice que el que persevere, ¿qué es perseverar? Mantenerse, sostenerse.
Te dan palo, sigues ahí. Y te siguen dando palo y sigues ahí. Así te tapen la boca, usted diga en su mente Jesús. Porque el Señor Jesucristo escucha tu corazón, escucha tu mente. Así te quiten la lengua. Él ve el corazón. Si no perseveras, dice el Señor, no vas a ser salvo. Porque si el que persevera hasta el fin va a ser salvo, pues el que no persevera no será salvo. Tenemos que perseverar, tenemos que llegar a esa meta final cuando venga nuestro Señor Jesucristo, porque todo ojo le verá, dice las Sagradas Escrituras. La palabra obediencia viene del griego, para los que están escribiendo, hupakoe, con K y tilde en la E, hupakoe, que significa escuchar con atención, acatamiento o sumisión. Acatamiento o sumisión. Escuchar con atención, acate y vuélvase sumiso a lo que el Señor le está mandando. Eso es lo que significa obediencia en el original de las Sagradas Escrituras, en el griego, hupakoe. La palabra fidelidad, busqué en el libro gordito de Petete que tenemos por ahí. Fidelidad viene del griego pistos, que significa digno de confianza, confiable, creer, creyente, verdad. Mire todo lo que significa fidelidad. Fidelidad significa verdad, creyente, creer, confiable, digno de confianza. Eso se llama fidelidad. Eso es lo que en el griego la palabra pisto significa. Entonces, mis hermanos, Dios prueba en los suyos muchas cosas. En los que son de Él, Él los va a probar. A sus siervos Él los va a probar. A los cristianos Él los va a probar. En su fidelidad y en su obediencia. Ya en la prédica pasada, en el mensaje de la semana pasada, nos muestra que solo por su nombre vamos a ser atribulados. Solo por el nombre de Jesús. Para que no confundamos la prueba con la tribulación. Gracias. No vamos a confundir que la tribulación viene solamente por el nombre de Jesús. ¿Qué dice amén? Y la prueba, nos prueban en la fidelidad y en nuestra obediencia. Va ligado todo. Amén. Entonces, fidelidad a Dios nos llama a que nosotros, sin importar las circunstancias, nosotros tenemos que estar firmes en todo lo que Él nos demanda. Vamos a mirar varias personas hermanos nuestros, que el Señor dejó consignado en las Escrituras, para que nosotros podamos entender qué es la fidelidad. En el libro de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 6, vamos al libro de Daniel. Daniel, mi hermana, lo puede encontrar ahí entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. ¿Ya lo encontró? Uy, este muchacho vino preparado. Daniel 6. Bueno, quiero contarles. Daniel fue puesto a prueba. Por esa razón, mis hermanos, yo quiero que cualquier circunstancia, cualquier situación que usted vaya a vivir o esté viviendo, piense muy bien antes de cometer algún error, porque a veces muchas veces el Señor prueba la fidelidad de sus siervos, de sus hijos. El profeta Daniel, por envidia de mucha gente, hicieron que el rey sacara un edicto, una ley en el cual
dice que cualquiera que orara a un Dios diferente al rey, porque el rey se consideraba Dios, tenía que ir a muerte en el foso de los leones. Pero vemos en las escrituras, ustedes, los invito a que lean en casa todo el libro de Daniel, todo el libro, y se va a dar cuenta de la fidelidad de este varón de Dios. Este varón de Dios, aún sabiendo el edicto, ¿por qué lo hicieron? Porque es que a él lo veían orar 3 veces en el día al Señor. Él se postraba y dirigía su cara hacia el templo en Jerusalén, el templo que habían construido el Señor. Y él oraba hacia allá 3 veces al día, y lo hacían todos los días. Sacaron este edicto porque la gente no puede soportar. Hay gente que no nos soporta a los cristianos. Hay gente que nos ve y se les retuerce todo porque su pecado hace que sientan esa clase de envidia porque ven la paz que hay en ti, porque ven que tú, a pesar de estar atribulado o a pesar de tener problemas, sigues siendo una persona que confía fielmente, eres fiel al Señor. Así pasaba con nuestro hermano Daniel. Sacaron ese edicto porque sabían que él no iba a dejar de hacerlo. Significa que la gente sabía que él, la única manera de quitárselo de alrededor era mandándolo a matar. Porque si ellos lo mataban, pues se metían en un problema con este rey, porque Daniel era uno de los favoritos del rey. A pesar de que era un judío, a pesar de que era un israelita. Y la única manera de hacerlo matar era sacando un edicto, porque sabían que él oraba. ¿Será que a nosotros también nos ven así? En el aspecto de que estamos seguros que no va a doblar el brazo a torcer si hacemos esto. Ojo, porque ahí viene la prueba. Y así vino para Daniel. Miremos qué dice las Sagradas Escrituras. Daniel 6:10. Y el 10 hasta, ya les digo, lo voy leyendo hasta donde quedan los leones muertos. Dice: cuando Daniel, ¿todo lo tenemos ahí? Qué pena, ¿todos tienen Sagradas Escrituras en sus manos? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, bueno, sí, está bien. Daniel 10. Cuando Daniel supo que el edicto, desde el 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Ese edicto no podía ser quitado. O sea, ¿por qué lo hacían ellos? Porque sabían que Daniel era muy cercano al rey, y de pronto, por él ser rey, decían: quitemos esa ley. Pero acá ellos se aseguraron que eso no pueda ser revocado. 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ustedes pueden leer más arriba. La prohibición era que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué hizo? Cerró las puertas y puso cortinas y puso persianas y se encerró para que nadie lo viera. No, dijo: y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has firmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre
fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Haga de cuenta, eso ya era una entidad como la ONU en esa época, ¿sí? Que no pueden tomar algunos países algunas determinaciones por aquellos derechos humanos y todas esas cosas. Entonces, ¿dónde voy? 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los... Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo nos puede librar de todo eso? Amén. Gloria a Dios. Y si es su voluntad. Amén, si es su voluntad. Porque si el Señor, la voluntad de Él es que los leoncitos coman pastor frito, pues se lo comen. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. O sea, ya dudando, yo creo que lo llamó ahí como por si acaso, ¿no? Porque dice con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿De cuál Dios estamos hablando? El Señor Jesucristo, sin temor a equivocarnos. El Señor Jesús fue el que lo sacó de ahí. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mía es la venganza, dice el Señor Jesús, yo soy el que pago. Nosotros no tenemos que alzarnos contra nadie cuando nuestra fidelidad al Señor está allí. ¿Quién dice amén? Amén. La fidelidad de este hombre, el Señor nos está mostrando. Pues les repito, fidelidad significa digno de confianza, confiable, creyente, que cree en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús. Este Daniel, tan pronto vieron el edicto, él sabía que ese edicto también iba para él. Y él no dijo, me va a tocar orar abajo en el cobertizo de la casa, o en el baño me encierro para no me vean y no me vayan a matar. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Daniel? En el Señor.
en Él, en Él. Porque mire mi hermano, yo sé que Daniel entendía que morir en el Señor es vivir, es ganancia. Lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos, dice que morir en el Señor Jesús es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque heredaremos la vida eterna. Vamos a heredar la vida eterna estando en el Señor Jesús. Daniel entendía eso. Si a él le tocaba morir, mi pregunta es, verdaderamente, espiritualmente, ¿Daniel moriría? Daniel no va a morir espiritualmente. Va a morir físicamente, porque por la ley de nuestro Señor, por el pecado original, todos estamos condenados a morir en la carne. Todos. Pero el Señor habla en Apocalipsis de la segunda muerte, y la segunda muerte la van a vivir todos aquellos que no creyeron en el nombre por nuestro Señor Jesús. Todo cristiano nace una vez. Nace dos veces, discúlpeme. Todo cristiano nace dos veces y muere una sola vez. Entienda eso, mi hermano. Estoy hablando de una vez a las personas que no se han bautizado. Levante la mano a los que no se han bautizado en el bautizo de Cristo Jesús, porque todos dicen, no, a mí me bautizaron cuando chiquito, a mí me bautizaron cuando niña. Levante la mano a los que no se han bautizado, los que están aquí que no se han bautizado. ¿Tú eres bautizado? No eres bautizado. Todos, gracias, va en la mano. Y hay bastantes. Hay muchos. Ese bautisterio del hermancito va alistándome esa piscina bien limpiecita en el nombre de Jesús. Porque hoy el Señor le va a hablar a todas estas personas que no se han bautizado todavía. Tienen que hacerlo. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que crea en el nombre poderoso del Señor Jesús y se bautice, será salvo. ¿Qué quiere decir? Que aquel que diga que cree en el Señor Jesús y no se bautiza, no le está creyendo. Y entonces no va a ser salvo. De los que levantaron la mano, ¿quieren ser salvos o no? No escucho. ¿Qué hay que hacer? Buena pregunta. ¿Qué hay que hacer? Ya le vamos a informar. La Sagrada Escritura te va a mostrar lo que vamos a hacer. Entonces, qué fidelidad tan grande de mi hermano Daniel. Esa fidelidad que nosotros debemos tener. Les decía en la prédica pasada que yo he visto hermanas y he visto hermanos que niegan al Señor, no son fieles al Señor por serle fiel a una empresa, por serle fiel a un amigo, por ser fiel a que no nos boten del trabajo, y negamos al Señor Jesús cuando empezamos a hablar. Cuando un musulmán acá en nuestro trabajo nos dice el Señor Jesús es un profeta, ustedes porque dicen, y se quedan callados y se miran unos con otros como que dicen, no digamos nada. Cuando tú te quedas callado, estás afirmando lo que el otro está diciendo. Y no estás siendo fiel al Señor y no estás siendo obediente al Señor. Porque el Señor te dijo en obediencia, ve y predica a todos, a toda criatura, este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que el Señor Jesucristo es el Creador. Y si nosotros nos quedamos callados, no estamos siendo fieles ni obedientes a nuestro Señor Jesucristo, por temor a que nos boten del trabajo, sabiendo que el que le da el trabajo es el Señor Jesús. Daniel 3:10, en el libro de Daniel, ahí mismo en el capítulo 3, nos encontramos con otros 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, yo decía, mi nombre es muy bonito. Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Daniel 3, ya vamos a leer hasta ahora, ¿sí?
Estos fueron puestos a prueba en su fidelidad de solo servir y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Daniel 3. Bajo pena de ser echados al horno de fuego. Mis hermanos, miren, nosotros no nos ha pasado, no nos han mandado ninguna prueba que nosotros no podamos soportar todavía. No nos han mandado una prueba. Todavía no nos han mandado una prueba. Entonces, aquí tenemos que nuestro Señor Jesús aparece otra vez mostrándonos en las Sagradas Escrituras, demandando de nosotros fidelidad, así como hizo Daniel, así como hicieron estos hombres como Sadrach, Mesach, Abednego. Miremos qué dicen las Escrituras con respecto a estos hombres que fueron puestos a prueba, su obediencia y su fidelidad fueron probadas porque tenían pena, muerte, de echarlo al fuego si ellos adoraban a otro Dios. Daniel capítulo 3 versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor Jesucristo así: Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre, estamos hablando de ¿cuál rey? Nabucodonosor. Sí, señor, el otro era Darío, este es Nabucodonosor. 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado, porque Nabucodonosor levantó una estatua de oro de él para que el pueblo lo adorara. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oiga, vea pues la arrogancia. ¿Qué Dios? Si yo soy Dios, decía Nabucodonosor al decir esto. ¿Qué Dios los puede salvar? ¿Por qué? Porque él no conocía al verdadero Dios. Porque todos los que lo rodeaban y lo oían no conocían al verdadero Dios, como está sucediendo ahora en muchas congregaciones cristianas evangélicas. Creen conocer al Señor, pero no saben cuál es el nombre del Señor. Dice 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire lo que dijeron estos tres varones de Dios. Compadre, no es necesario que perdamos tiempo hablando usted y yo de esto. ¿Sí? Así como debemos decirle a esta gente por acá, cuando te dicen a ti que Jesús es un profeta, y que miren, mi hermano, no perdamos tiempo en este asunto. ¿Sí? Su Dios no es mi Dios, el verdadero Dios tiene un nombre y su nombre es Jesús. Así estaba diciendo estos tres varones. No perdamos tiempo en este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Quién dice amén? Pero no estamos convencidos de que el Señor nos puede librar de muchas cosas, ¿no? Amén.
Y ¿dónde sigo? 18. No, ¿sí? Bueno, está bien, 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oiga, qué fidelidad al Señor. Qué fidelidad tan grande. Hoy el Señor nos está mostrando por medio de estos hermanos valientes. No perdamos tiempo en ese asunto. Esto es pan comido. El Señor Jesús es mi Rey. El Señor Jesús es mi Dios. El Señor Jesús es el único Dios. Dice el Señor, no he visto, hay una sola cosa que no he visto a ningún otro Dios, dijo el Señor Jesús. Él es soberano. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach y Mesach y Abednego. Me imagino que como Nabucodonosor los tenían puestos de privilegio, ¿no? Los tenían puestos de privilegio, los tenían como ministro de no sé qué, lo otro. Y él estaba seguro de que los tipos le iban a decir, sí señor, usted tiene razón, toque el tamboril, la trompeta y todo eso que vamos a adorar la imagen, hágale. Y el hombre dijo, no, se le cagó la cara cuando dio cuenta que por un puesto ellos prefirieron votar el puesto, porque ahí dice en la escritura que los tenían en cargos, altos cargos en el reinato de Nabucodonosor. Ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le estaban diciendo, no vamos a hacer lo que ustedes hacen. No vamos a adorar ningún otro Dios, porque mi Dios me demanda a mí que yo lo adore a Él, porque si no, no voy a ser hijo de Él. Yo quiero ser hijo de mi Señor Jesús. ¿Quién quiere ser hijo del Señor Jesucristo? Amén. Y entonces mandó, ¿sí voy en el 20? Y mandó, bueno, el 19 está bien, 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el espacio de su rostro, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, los quería chucharronar de una vez. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, ¿cómo irá el fuego tan teso, tan terrible el fuego? 7 veces más que los que llevaban a estos para meterlos. Cuando los van a meter, murieron primero ellos, calcinados, se quemaron. Entonces, para que quede una vez demostrado que el Señor es el Todopoderoso. ¿Quién dice amén? Amén? El Señor Jesús es el Todopoderoso. Amén. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Atados, o sea, ni siquiera podían hacer, no, estaban amarrados. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos, digan todos sueltos, 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ustedes, yo cada vez que leo esto, me da una sensación de como de júbilo, de gozo, y como sensación de querer llorar, de felicidad, de ver el poder tan magnífico de nuestro Señor Jesús. Sin
que usted lo llegue a dudar, mi hermano, ni mi hermano. El cuarto que estaba ahí suelto era Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, Él mismo. Por eso Él dijo, Él mismo irá a salvarnos. Por eso Él mismo vino y se hizo carne. Porque Él mismo es el que se pone enfrente de todos nosotros para darnos esa libertad. Por eso Él mismo va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Entonces, ¿dónde voy? 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, que son otra especie de como alcaldes, otros puestos que tienen gubernamentales, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué bendición tan grande! ¿Usted no ha experimentado quemarse? Uy, yo una vez estaba haciendo un sancocho aquí para la congregación y entonces yo, confiado, distraído, era con leña y puse unos bloques y se me dio porque vi que la olla estaba como un poquitico a caerse, meter la mano hacia el lado de un bloque distraído y metí la mano en el bloque y se me desaparecieron todas las huellas dactilares de la mano derecha. Qué quemón tan terrible, así tocadito. ¿A usted no le ha pasado que a veces cuando en los cumpleaños y que le acercan mucho a uno le queman las pestañas? Pues imagínense que a estos hermanos nuestros, con ese fuego ardiendo tan terrible, ni un cabello, ni un solo cabello se quemó. Les hablaba de esa experiencia que me ha pasado para que sepan que el fuego es demasiado peligroso, es dañino. Y estos varones de Dios, por su fidelidad, el Señor los recompensó. No permitió que ni siquiera un cabello, ni un solo cabello de su cabeza, de sus brazos, fuesen quemados, ni un solo cabello. Por la fidelidad. ¿Cuál fidelidad? Esa fidelidad que dijeron: ya, rey, ya sabe cuál es nuestra respuesta. Nuestra respuesta es: no vamos a adorar a otro Dios. ¿Ustedes están dispuestos a decir lo mismo? ¿Estaremos dispuestos? Muy poquitos dicen amén. ¿Estamos dispuestos a decirle: Señor, métame al horno? ¿Quién quiere que lo metan al horno? Todo el mundo lo piensa así. Somos muy valientes ahí sentados, ¿no? Muy valientes. Padre precioso, que nos dé fuerza, esa misma fuerza que le dio a Esteban, cuando Esteban, por predicar del Señor Jesús, lo pusieron en medio de una plaza y lo encendieron a piedra, lo mataron a punta de piedra. Y él levantó sus ojos al cielo y oró y dijo: Señor, no les tomes en cuenta esto. ¿Ya? Y nosotros medio peleamos con el esposo, o medio peleamos con la esposa, o con un amigo, y qué cosa tan tesa, tan dura, si ni siquiera nos han dado un coscorrón. Y este mártir de Dios, no sé, ¿usted nunca han recibido un pedradón? Yo sí, de niño sí. Lo que pasa es que yo me crié en un barrio y a veces nos encendíamos a piedra unos con otros en la cuadra y yo recibí un pedradón. De ese entonces quedé así. Pero de verdad que duele. Se imaginan cientos de pedradas, tu cuerpo siendo molido a punta de pedrada, y tú tengas la valentía de orar. Eso es ser fiel.
Eso es ser obediente al Señor. Porque si en ese mismo instante le hubiese dicho, no me den piedra, con el primer pie estás echando, no me den piedra, yo no conozco ese tal Jesús, son puros inventos, no, amigo. Por evitar un dolor, él no. Y al contrario, cuando levanta sus manos y dice, Señor, no les tenga en cuenta este pecado, él sabía que a partir de ahí esa oración le venía una volquetada de piedra. Y no le importó. ¿Quién dice amén? Usted lo encuentra eso en la Sagrada Escritura, eso no es un invento, ni es de películas de Steven Spielberg, no, es real, es el plan de salvación que el Señor Jesucristo tiene para con nosotros. Amén. Pero miren lo que termina esto. Y juntaron a los... Bueno, ya. Entonces Nabucodonosor 28 dijo, bendito sea el Dios de ellos. Dijo, el Dios de ellos. Sigue todavía creyéndose Dios, sigue todavía agarrado como esos cristianos que todavía siguen pegados a la iglesia tradicional. Es que mi abuelo fue católico, mi abuela fue católica, y en mi casa siempre tutaina tuturumaina, y entonces todas cosas que nos gusten y no soltamos eso, no lo soltamos. Entonces, ¿en dónde voy? Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay un Dios que pueda librar como nuestro Señor Jesucristo. No existe. Mi hermana, usted que todavía cuchichea con su abuelita, con su tía, dígale, deje de estar adorando a esa Virgen, deje de estar adorando a ese santo, porque no hay otro Dios que salve sino el Señor Jesús. Amén. Ninguno de esos mamarrachos, ninguna de esas imágenes, que tengo que correr porque a veces uno hiere a las personas con las palabras, disculpen, esas imágenes no van a darle la salvación. No existe ningún otro Dios que libre como este. Si hay enfermedad, el único que puede librarlo de esa enfermedad es aquel que le puso la enfermedad. ¿Quién fue el que le puso la enfermedad? Jesús, porque Él es el que pone la enfermedad y Él es el que la quita, si Él quiere. Eso está escrito. Sí, señora. Otra cosa que le han enseñado mal, ¿cierto? Sí, yo puedo decirlo acá, por favor, no lo borran mismo. Este señor Corson, ahí en Bogotá, dice que las enfermedades no vienen de Dios. Entonces yo no sé en cuál Sagrada Escritura está leyendo él, sabiendo que las Sagradas Escrituras muestran que Él es el que... Vos se van a decir a mi hermana. Él pone la llaga y yo mismo la sano. Porque Él es soberano, Él es Dios y Él hace lo que quiere con su obra. Dice la Sagrada Escritura que Él toma el barro y Él hace con el barro a unos para honra y otros para deshonra. Y dice, ¿acaso el barro tiene el poder de decirme por qué me hizo deshonra? Nosotros no tenemos poder de nada, nosotros somos barro. Y el Señor nos moldea y Él quiere que tú seas un vaso de honra y al otro un vaso de deshonra. ¿Y quién le puede decir no? Son palabras que a veces no podemos entender, pero ¿sabe por qué no entendemos? Porque vivimos en la carne. Porque percibimos a Dios es con los sentidos, con el estómago. Nosotros tenemos que percibir a Dios en lo espiritual, porque todo aquel que es espiritual va a trascender y el que es carnal va a perecer y va a quedar aquí. ¿Quién quiere trascender? Yo quiero trascender hacia el Señor Jesús. Cada vez volvemos más espirituales que carnales. ¿Ya me encontraron esa cita por ahí? Sí. ¿Dónde están? ¿Quién me dijo? Amén. Sí. 28, 22. ¿Me la lees por favor, Marcelita? Gracias.
Dios desde el 21. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anubio, y te perseguirán hasta que perezcas. O sea, el Señor le va a poner tifoidea, le va a poner dengue, le va a poner todo lo que mencionó ahí. ¿Qué le con eso? Y el 32-33 también habla de eso. Por favor, léame duro. ¿Qué? Dice, ven ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. ¿Sí? Y nosotros nos llevan a las iglesias a enseñarnos, yo decreto, yo declaro, yo anulo, y mentiras que me están anulando la palabra de Dios. Exacto, actitud positiva, el yoga, toda esa metafísica, todo lo que es una espiritualidad falsa, porque el verdadero espíritu tiene un nombre, el espíritu es Jesús. ¿Sí estamos entendiendo, mi hermana y mis hermanos? ¿Sí estamos entendiendo? No, en toda esta... Dígale al hermano que tiene la derecha y la izquierda, despiértate, por favor. Ahora más tardecito viene el café. Ahora más tardecito viene el café. ¿Quién dice amén? Miren, mis hermanos, cuando todo se ponga así negro en su vida, entienda que el Señor está probando tu fidelidad y tu obediencia. Entiendan, mi hermano, entiendan. Nosotros a diario estamos viviendo eso. En ese instante, hoy la palabra del Señor nos está llamando, nos está hablando muchísimo a esa fidelidad. En el mensaje de hace 8 días y el mensaje de hoy, el Señor nos está llamando a la fidelidad, diciéndonos que vamos a ser atribulados. Él ya nos lo advirtió, Él ya nos lo está diciendo y advirtiendo. Así que hermana que se va a bautizar, hermano que se va a bautizar, la vida del cristiano es hermosísima, hermosísima, porque es como en las películas de Final Feliz, y es que nosotros vamos a ser atribulados por causa del nombre del Señor Jesús. No tienen que negar el nombre del Señor Jesús en ningún momento, y que siempre vamos a ser probados, y que siempre nuestra fidelidad va a ser probada al Señor, y que nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo va a ser probada a diario. Así que cuando usted vea que todo está oscuro, cuando usted vea que no hay salida, piense en esa fidelidad que tuvo el Señor cuando Moisés, teniendo el mar al frente y un ejército atrás que los iba a descuartizar, él tuvo fe y el Señor fue fiel y abrió el mar y cruzaron. Pero después de semejante milagro, hablábamos en el estudio, después de semejante milagro, nosotros somos muy olvidadizos. Nosotros, después de ver tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, nos olvidamos de las cosas y caemos otra vez. ¿Qué pasó con este pueblo? Fue cuando cruzan y en unos días les faltó el agua, les faltó comida y empezaron a renegar contra el Señor. ¿Por qué nos sacaron de ese lugar? Si nos daban comida, nos daban agua, nos daban de todo, ¿por qué nos sacaron de ese lugar? Y viene la prueba de fidelidad y de obediencia a Moisés, y no la pasó. No la pasó, porque el Señor le dijo, denles agua. Vaya, háblele a la roca, y la roca les dará agua. ¿Cuál era el mandato que dio el Señor Jesús a Moisés? Hablarle a la... Háblele a la roca. Dígale. Ahí era la prueba de fidelidad y de obediencia de Moisés para con Dios. Era solo decir a la roca, déles agua, porque el Señor ya había dado la orden. Pero ¿qué hizo Moisés? Cogió, porque el pueblo decía, vamos a morir, tenemos sed. Y entonces se airó tanto que a veces nos pasa eso cuando tenemos la prueba. Nos ponemos muy airados y no vemos
la bendición de Dios que está a la mano. Es más, no vemos al Señor que está sentado al lado nuestro. ¿Y qué pasó? Sencillamente llegó Moisés y cogió su vara, su callado, llegó y ¿tienen agua? Pues tenga. ¡Pum! ¡Pum! Y golpeó a la roca y salió el agua. El Señor fue fiel al decir que de esa roca iba a salir agua. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasó allí? Toda esa gente fue castigada. Ninguna de esa gente entró a la tierra prometida. En cambio Moisés tampoco. ¿Por qué? Porque nuestra fidelidad va a ser probada a cada instante, nuestra obediencia va a ser probada a cada instante. Cuando estén ustedes reunidos y aparezca el punto del tema del Señor Jesús, no se escondan como cucarachas cuando prenden la luz, o como ratones cuando prenden la luz, o ven que viene el enemigo, el ratón se esconde. No seamos ratones ni cucarachas cuando venga el nombre del Señor Jesús se ponga en la mesa. Usted defienda ese nombre. Defienda ese nombre. No permita que el Señor Jesús, su nombre sea blasfemado en presencia suya. En su cara no lo permita porque usted está siendo probado en ese instante. Si imagínense si solamente con el solo nombre de ahí lo negamos, imagínense cuando se ha atribulado de verdad, ahí sí lo niegas, lo negamos, dice el otro. Entonces, por favor, mis hermanos, este mensaje, quiero que para finalizar, miremos Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Venga, luego Dios no fue el que mandó los mandamientos. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Porque es el mismo Dios que creó los mandamientos. Amén. Entonces, si me amáis, para que tú seas fiel a mí, seas obediente, yo te voy a dar una clave. Guarda mis mandamientos y verás que vas a ser siempre fiel conmigo. Siempre me vas a obedecer. Para despedirnos, Apocalipsis 2:10 dice: para mis hermanos que no se han bautizado y que ya tienen, el Señor les está poniendo en su corazón bautizarse. Ya lo que le dice el Señor. Apocalipsis 2:10. Sé fiel. ¿No? No temas en nada lo que vas a padecer. Ajá. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sí dice el Señor? Amén. ¿Qué dice el Señor? Sé fiel. Que seamos fieles hasta la muerte y Él nos va a dar corona de vida. El Señor les bendiga. Les amo mucho en Cristo Jesús.